Mi hermana y mis padres exigieron que yo pagara sus deudas de $250,000, diciendo que era mi obligación. Hola. Reddy. Nunca he publicado aquí antes. Pero siento que estoy al límite de mi ingenio. No sé si se trata más de dinámicas familiares, favoritismo o simplemente injusticia. Pero necesito una perspectiva. Déjenme que les prepare el escenario porque esta historia es complicada y viene de lejos. Soy Alex. De 24 años. Mi vida ha sido todo menos fácil. Y la mayor parte tiene que ver con mis padres y su descarado favoritismo hacia mi hermana mayor, Melanie, que tiene 28 años. Al crecer, estaba bastante claro quién era la favorita. Era la niña de oro. La que nunca hacía nada malo. Yo, por otro lado, era el independiente que, según mis padres, tenía que aprender a manejar las cosas porque era un niño. Al principio, no lo cuestioné. De niño, simplemente aceptas las cosas como son. ¿Saben? Melanie recibía juguetes nuevos, yo recibía ropa usada. Ella recibía los últimos aparatos, yo recibía sermones sobre ahorrar dinero. Aún así, pensé que tal vez así era con los niños y las niñas en algunas familias. No fue hasta que llegué a la adolescencia que las diferencias se volvieron imposibles de ignorar. Avanzando rápidamente hasta ahora. Mis padres dejaron de apoyarme financieramente cuando cumplí 18 años, sin ayuda para la universidad. Sin dinero para el alquiler. Nada. Tuve que trabajar en 2 empleos solo para mantenerme a flote mientras hacía malabares con la escuela. Mientras tanto, Melanie ha estado viviendo la mejor vida. Mis padres pagaron su universidad, su posgrado e incluso la ayudaron a comprar un condominio en una zona elegante de la ciudad. Cubren sus gastos de viaje, sí. Se va de vacaciones lujosas al menos 2 veces al año, y su estilo de vida, que fácilmente acumula más de $250,000 en gastos. ¿La clave? Melanie ni siquiera tiene un trabajo de tiempo completo. Se dedica a la fotografía. Pero es más un pasatiempo que otra cosa. Depende de mis padres para todo. ¿Y la peor parte? Ni siquiera parece sentirse culpable por ello. El mes pasado, le pregunté a mi madre sobre esto directamente. Estaba desesperado por respuestas. ¿Por qué ayudas tanto a Melanie? ¿Pero no a mí? Su respuesta fue como una bofetada en la cara: eres un hombre, Alex. Se supone que debes valerte por ti mismo. Melanie necesita nuestra ayuda. No podía creerlo. Me he estado matando trabajando para sobrevivir. Mientras que Melanie es tratada como una princesa por, ¿qué? ¿Su género? Su favoritismo no era solo injusto, era absolutamente cruel. El punto de ruptura llegó cuando descubrí que Melanie se iba de viaje de 3 meses por Europa. Con todos los gastos pagados por nuestros padres. Esto fue justo después de que les pidiera ayuda para pagar el seguro de mi auto. No estaba pidiendo una limosna. Solo un poco de ayuda para pasar el mes. Dijeron que no, por supuesto. Citando su presupuesto ajustado. ¿Presupuesto ajustado para quién? No para Melanie. Los confronté. No fue una conversación tranquila. Lo admito. Años de frustración se desbordaron y terminé gritando. ¿La respuesta de mi padre? Alex. Te hemos dado suficiente. Es hora de que aprendas a defenderte por ti mismo. ¿Suficiente? Respondí. No me han dado ni un centavo desde que tenía 18 años. Mientras tanto, Melanie recibe todo en bandeja de plata. Mi madre intervino, tratando de calmar la situación. No se trata del dinero, Alex. Se trata de enseñarte habilidades para la vida. Melanie, de ella, es diferente. ¿Diferente cómo? Pensé. ¿Diferente en que nunca tuvo que mover un dedo para mantenerse? ¿Diferente en que puede vivir en el lujo mientras yo apenas sobrevivo? No lo dije. Pero lo estaba pensando. En cambio, simplemente salí furioso. No quería decir algo de lo que luego me arrepintiera, aunque, sinceramente, creo que tenía todo el derecho.
¿Y Melanie? Es plenamente consciente de la situación. Pero finge que no es su problema. Una vez me dijo, no es mi culpa que mamá y papá me traten así. Yo no lo pedí. Claro. Ella no lo pidió. Pero tampoco ha hecho nada para cambiarlo. Se deleita con la atención y el apoyo financiero mientras yo lucho por pagar el alquiler cada mes. Es difícil no guardarle rencor. Sé que ella no es directamente responsable de las decisiones de nuestros padres. Pero su indiferencia se siente como una traición. Podría al menos reconocer la disparidad. Tal vez incluso hablar con nuestros padres al respecto. Pero no permanece en silencio. Disfrutando de las ventajas de ser la niña de oro. En este momento. Estoy trabajando en 2 empleos, uno como barista y el otro como repartidor. Es agotador. Pero es la única forma en que puedo mantenerme a flote. Hay días en los que apenas duermo. Días en los que me pregunto si todo este esfuerzo vale la pena. Mientras tanto, Melanie publica historias de Instagram desde París. Bebiendo vino junto al Sena. Con leyendas como viviendo mi mejor vida. Es exasperante. Lo peor es el juicio que recibo de mis padres. Siempre que los visito. Tienen algo que decir sobre mis elecciones. A mi padre le encanta recordarme que estoy desperdiciando mi potencial al no buscar una carrera real. Fácil para él decirlo, nunca ha tenido que trabajar en 2 empleos con salario mínimo solo para sobrevivir. ¿Y mi madre? Siempre me compara con Melanie. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Es tan culta. Tan sofisticada. Ya no hablo mucho con mis padres. Es demasiado doloroso. Cada conversación se siente como un recordatorio de lo poco que les importó. Incluso he comenzado a distanciarme de Melanie. Aunque no parece darse cuenta. Está demasiado ocupada disfrutando de su vida, perfecta, para darse cuenta de cuánto daño ha causado este favoritismo. Recientemente. He estado pensando en cortar los lazos por completo. No es una decisión fácil. Todavía los amo. A pesar de todo. Pero ¿cómo te mantienes conectado con personas que claramente no te valoran? ¿Cómo sigues intentándolo cuando sientes que ya te han descartado? Ahí es donde estoy ahora mismo, atascado. Enojado. Herido. No sé qué hacer. Una parte de mí quiere seguir luchando por su atención. Su aprobación. Otra parte de mí quiere irme y nunca mirar atrás. ¿Pero es eso posible? ¿Realmente puedes superar algo como esto? 10 años. Eso es lo que ha pasado desde que mis padres decidieron que no merecía su apoyo. 10 años de ajetreo. Lucha y esfuerzo por mi cuenta mientras Melanie vivía su vida encantada. Finalmente había construido algo para mí, una carrera. Una casa modesta. Un sentido de independencia del que estaba orgulloso. Y, sin embargo, todavía encontraron una manera de arrastrarme de vuelta a su desorden. Comenzó con una llamada telefónica de mi madre. No había tenido noticias de ella en meses. Tal vez incluso en un año. Reconocí el número al instante. Pero dudé antes de contestar. La última vez que hablamos. Hizo un comentario pasivo-agresivo sobre que no la visitaba lo suficiente. Como si le debiera mi tiempo después de todo. En contra de mi buen juicio. Contesté. Alex. Hola. Soy mamá. Su voz era alegre. Demasiado. Como si estuviera tratando de engatusarme para algo. Mi estómago se tensó. Sabía que no era una llamada social. Hola. Mamá. ¿Qué pasa? Hubo una pausa. Lo suficientemente larga como para confirmar mi sospecha de que no iban a ser buenas noticias. Tenemos que hablar de Melanie. Suspiré. Por supuesto. Se trataba de Melanie. Siempre se trataba de Melanie. ¿Qué pasa con ella? Bueno. Comenzó. Alargando la palabra como si estuviera tratando de encontrar la manera de expresar lo que estaba a punto de decir. Está en un pequeño problema. Problema financiero. No dije nada. Simplemente la dejé seguir hablando. Sabiendo que eventualmente llegaría al punto. Ha acumulado algunas deudas, alrededor de $250,000.
Y está luchando para mantenerse al día con los pagos. Tu padre y yo hemos hecho todo lo posible para ayudarla. Pero ahora estamos jubilados. Simplemente no tenemos los recursos. Ahí estaba. La petición. Sentí una ola de ira en mi pecho. Pero mantuve la voz tranquila. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Bueno. Dijo. Con ese tono suplicante que había escuchado tantas veces antes. Esperábamos que pudieras intervenir y ayudar. Te ha ido tan bien. Alex. Siempre has sido tan ingenioso. Pensamos que podrías, ya sabes, encargarte de ello. Me reí. No pude evitarlo. La audacia era increíble. Tienes que estar bromeando. Alex. Por favor. ¿Es tu hermana? Y durante los últimos 10 años. Ha sido tu problema. No mío. ¿Por qué debería rescatarla ahora? Tuvo todas las oportunidades que yo no tuve. Y aún así se las arregló para arruinarlo todo. Es familia. Dijo mi madre. Como si eso justificara todo. La familia se ayuda mutuamente. Ya no pude contenerme. ¿Familia? ¿Dónde estaba ese sentimiento cuando yo necesitaba ayuda? ¿Dónde estaba la familia cuando trabajaba en 2 empleos para pagar la escuela mientras Melanie se iba a Europa con tu dinero? Me dijiste que me las arreglara solo. ¿Recuerdas? Eso fue diferente. Dijo rápidamente. Eres fuerte. Alex. Siempre has sido fuerte. Tal vez lo sea. Dije. Pero eso no significa que sea estúpido. No voy a pagar ni un centavo por los errores de Melanie. La conversación empeoró a partir de ahí. Mi madre comenzó a llorar. Diciendo que no sabía a dónde más acudir. Mi padre habló por teléfono en un momento. Tratando de jugar la carta de la razón. Pero no funcionó. Siguieron insistiendo en que Melanie estaba desesperada. Que había aprendido la lección. Que yo era su única esperanza. No cedí. Les dije que no me dejaría manipular por la culpa para solucionar un problema que habían permitido durante años. No iba a deshacer todo el progreso que había logrado solo para limpiar su desorden. Luego vino la manipulación emocional. Comenzaron a lanzar todos los trucos de culpabilidad posibles. ¿Qué pensarían tus abuelos? ¿Realmente quieres que tu sobrina y tu sobrino crezcan en la pobreza? Sí. Aparentemente Melanie tenía hijos ahora. Aunque apenas los conocía. Nada funcionó. Me mantuve firme y terminé la llamada. Pensé que era el final. Estaba equivocado. Una semana después. Recibí una carta por correo. Era de un abogado. El abogado de Melanie. Para ser específicos. Me estaba demandando. Sí. Leyeron bien. Melanie me estaba demandando por manutención familiar. Alegando que tenía la obligación moral y financiera de ayudarla porque era mi hermana y nuestros padres no podían ayudarla. Estaba atónito. Me quedé sentado mirando la carta. Tratando de procesar lo que estaba leyendo. Ni siquiera sabía que algo así fuera posible. Aparentemente. En algunos estados. Existían leyes oscuras sobre los miembros de la familia que eran responsables de las deudas de los demás en determinadas circunstancias. No podía creerlo. Llamé a mis padres. Furioso. ¿Sabían de esto? Exigí. Hubo una larga pausa antes de que mi padre finalmente admitiera, no pensamos que realmente lo haría. ¿No pensaron que realmente lo haría? ¿Están bromeando? La dejaron llegar a este punto. ¿Y ahora esperan que yo limpie su desorden? No teníamos otra opción. Dijo mi madre débilmente. ¿Estaba lo suficientemente desesperada como para demandar a su propio hermano? ¿Esto es una locura? Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Tuve que contratar a un abogado para luchar contra el caso. Lo que me costó dinero que realmente no tenía. Mientras tanto, Melanie y mis padres me estaban difamando con cualquiera que quisiera escuchar. Les dijeron a los miembros de la familia extendida que era egoísta. Que los estaba abandonando en su momento de necesidad. Algunos de mis parientes incluso me llamaron.
rogándome que lo reconsiderara. Otros enviaron mensajes enojados, acusándome de ser despiadado. Era como si estuviera viviendo en una realidad alternativa retorcida. Melanie. La niña de oro a la que le habían dado todo en bandeja de plata. Ahora se hacía la víctima. Y yo era el villano por negarme a rescatarla. La demanda se prolongó durante meses. Mi abogado confiaba en que ganaríamos, el caso era débil en el mejor de los casos. Pero aún así era increíblemente estresante. Tuve que proporcionar pruebas de mi propia situación financiera. Demostrar que no estaba en condiciones de ayudar incluso si quisiera. Todo fue humillante. Al final, el caso fue desestimado. El juez dictaminó que Melanie no tenía bases legales para obligarme a pagar sus deudas. Fue un alivio. Pero no se sintió como una victoria. El daño ya estaba hecho. Mi relación con mis padres se hizo añicos. Melanie y yo no nos hablábamos. Y la mayoría de nuestra familia extendida se había puesto de su lado. Incluso ahora. Todavía recibo alguna que otra llamada o mensaje de alguien que intenta hacerme sentir culpable para que cambie de opinión. Pero no lo haré. No puedo. He trabajado demasiado duro para construir una vida para mí mismo. Y no voy a desperdiciarlo todo por personas que nunca se preocuparon lo suficiente por apoyarme cuando más lo necesitaba. Así que ahí es donde están las cosas. Estoy alejado de mi familia. Pero por primera vez en años. Siento que soy verdaderamente libre. Duele. Pero sé que tomé la decisión correcta. Al final del día. No puedes prenderte fuego para mantener caliente a otra persona. Especialmente cuando son ellos quienes encendieron el fósforo. La demanda ya estaba agotando cada gramo de mi energía cuando me di cuenta de que necesitaba ser más inteligente sobre cómo defenderme. Sabía que Melanie y mis padres eran hábiles manipuladores, lo habían sido durante años. Pero no esperaba que fueran tan descarados. Cuando recibí la citación judicial, supe que tendría que esforzarme mucho para protegerme. Por suerte. Recordé algo crucial, una conversación que había grabado meses antes. Durante la acalorada discusión por mi negativa a ayudar a Melanie. Fue una de esas noches en las que la ira se desbordó y decidí grabar la conversación. Más por mi propia cordura que por cualquier otra cosa. Nunca pensé que se convertiría en evidencia. Pero la grabación era clara como el agua. En ella. Declaré varias veces, no pagaré las deudas de Melanie. Tuvo todas las oportunidades que yo no tuve y no soy responsable de sus decisiones. Incluso agregué, si está en una crisis financiera. No es porque no tuviera los recursos. Es porque los malgastó. La grabación también incluía las respuestas de mis padres. Que eran igualmente reveladoras. Mi madre intentó culparme. Diciendo, ¿cómo puedes darle la espalda a tu hermana? Mi padre fue más condescendiente. Burlándose de mí por mi supuesta falta de lealtad familiar. Ambos admitieron que le habían pedido a Melanie que dejara de gastar tan imprudentemente. Pero no estaban dispuestos a responsabilizarla de verdad. Cuando le conté a mi abogado sobre la grabación, inmediatamente vio su valor. Esto podría cambiar las reglas del juego. Alex. Contrarresta directamente sus afirmaciones de abandono o negativa a comunicarse. Pero necesitaremos más. El caso siguió adelante y, como era de esperar, Melanie y mis padres montaron un gran espectáculo. Me pintaron como un desalmado. Alguien que había abandonado a su familia una vez que había alcanzado el éxito. Melanie incluso tuvo el descaro de llorar en el juzgado. Diciéndole al juez cómo mi negativa la había dejado desamparada y al borde de perderlo todo. Fue exasperante. Pero luego llegó el descubrimiento que lo cambió todo. Mi abogado, Richard, había estado investigando los registros financieros de Melanie como parte del proceso judicial. Y lo que encontró fue nada menos que explosivo. Melanie tenía una cuenta bancaria secreta con más de $400,000. Esto no era solo un fondo para emergencias, era una enorme reserva de dinero que socavaba por completo su afirmación de estar en ruinas financieras. La forma en que lo descubrimos fue casi cinematográfica. Richard notó discrepancias en los ingresos y gastos declarados de Melanie, algo no cuadraba. Después de solicitar registros financieros más detallados, descubrimos la cuenta oculta.
Estaba a nombre de un fideicomiso. Pero la titular de la cuenta era sin lugar a dudas Melanie. Los fondos provenían de años de donaciones de nuestros padres. Así como de algunos préstamos cuestionables que había sacado a su nombre sin que ellos se dieran cuenta. El día que esto se reveló en el tribunal fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. El rostro de Melanie palideció y mis padres parecían completamente atónitos. No tenían idea de la cuenta. Y estaba claro que se sentían traicionados. El juez inmediatamente preguntó por qué Melanie no había revelado esto durante su presentación inicial. Y su abogado se apresuró a encontrar una excusa plausible. No la había. Mi abogado reprodujo la grabación poco después. Fue el último clavo en el ataúd. Escuchar mi voz declarar inequívocamente que no tenía la obligación de mantener a Melanie. Junto con su engaño financiero. Pintó una imagen muy clara para el tribunal. Melanie no era una víctima, era una manipuladora. Cuando se dictó el veredicto. Fue casi surrealista. El tribunal se puso de mi lado. No solo desestimando el caso de Melanie, sino también reconociendo los años de manipulación y angustia emocional que había soportado. El juez me otorgó $150,000 en compensación por daños morales. No se trataba del dinero, se trataba de reivindicación. De finalmente tener pruebas de que no era el villano que intentaron hacerme parecer. Pero las consecuencias no terminaron ahí. Mis padres, que siempre habían defendido a Melanie, de repente se volvieron contra ella. Mi madre me llamó más tarde, sollozando, diciendo que no podía creer lo que Melanie había hecho. Nos mintió. Alex, dijo, con la voz temblorosa. No sabíamos del dinero. Pensamos que realmente necesitaba ayuda. No me queda mucha compasión. Mamá, dije. Elegiste creerle a ella en lugar de a mí durante años. Permitiste su comportamiento. Tal vez no sabías de la cuenta. Pero creaste el entorno donde este tipo de manipulación podía prosperar. No tenía mucho que decir a eso. Como era de esperar. Melanie no se tomó bien el fallo. Me acusó de arruinarle la vida. De poner a nuestros padres en su contra. Intentó hacerse pasar por la víctima una vez más. Alegando que solo ocultó el dinero porque tenía miedo de que se agotara. Sus excusas ya no importaban. La verdad había salido a la luz. Y ninguna cantidad de manipulación podía deshacer el daño que le había hecho a su propia reputación. En cuanto a mí, finalmente me sentí libre. Me había costado años de lucha. Innumerables noches de insomnio y un enfrentamiento en la sala del tribunal. Pero finalmente me había enfrentado a las personas que habían intentado controlarme y socavarme durante tanto tiempo. No solo estaba luchando por mí mismo, estaba luchando por la vida que había construido. La independencia que había ganado. Y por primera vez en años. Sentí que podía respirar. Ahora. Me estoy enfocando en seguir adelante. He cortado el contacto con Melanie por completo. Y mi relación con mis padres es complicada. Se han disculpado. Pero es difícil olvidar los años de negligencia y favoritismo. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que no puedes dejar que las expectativas de otras personas dicten tu vida. A veces, defenderte a ti mismo significa alejarte. Incluso si se trata de las personas que se supone que te aman más. Y a veces, significa contraatacar. No por despecho, sino porque te mereces algo mejor. Para mí, esa lucha valió la pena. El caso judicial había quedado atrás. Pero el daño que dejó a su paso fue permanente. Cualquier hilo restante de confianza o conexión con mis padres o Melanie se había roto por completo. Supe en el momento en que se dictó el veredicto que las mentiras de Melanie y su descarada complicidad habían cruzado una línea que ninguna disculpa podría deshacer. Cortar los lazos no fue una decisión que tomé a la ligera. Pero en este punto, era la única forma en que podía protegerme de más daño. Después del fallo, mis padres intentaron comunicarse. Llamaron. Enviaron mensajes e incluso se presentaron en mi casa sin previo aviso. Me negué a responder.
No me interesaban sus excusas o intentos de salvar una relación que habían pasado años destrozando. Melanie, como era de esperar, fue menos arrepentida. Su último mensaje para mí fue un correo electrónico venenoso, acusándome de ser egoísta e ingrato. Como si ella no hubiera sido expuesta como un fraude frente a un tribunal. La bloqueé después de eso. Se sintió extraño. Casi surrealista. Estar completamente solo. Durante años. Había luchado por su aprobación. Su reconocimiento. Ahora. Ya no lo quería. Pero cortar los lazos no borró la amargura que sentía. Ni borró los recuerdos de años pasados sintiéndome como un extraño en mi propia familia. Pensé que finalmente era libre. Pero la ira persistía. No sabía cómo seguir adelante. Fue entonces cuando todo dio un giro inesperado. Varios meses después del juicio. Recibí una carta de un bufete de abogados. Al principio. Pensé que estaba relacionado con el caso judicial. Tal vez algún papeleo sobrante. Pero cuando la abrí, encontré algo completamente diferente. La carta me informaba que mis difuntos abuelos habían establecido un importante fondo fiduciario antes de su muerte. El fondo estaba destinado a ser dividido en partes iguales entre Melanie y yo. Pero había una trampa: mis padres habían sido nombrados fideicomisarios, responsables de administrar el dinero hasta que Melanie y yo alcanzáramos cierta edad. La carta del abogado explicaba que mis padres no habían revelado la existencia de este fideicomiso, ocultándomelo eficazmente durante años. Sin embargo, le habían dado a Melanie acceso a su parte cuando cumplió 25 años. Ella ya había gastado la mayor parte. Mi parte, mientras tanto, había permanecido intacta, acumulando intereses silenciosamente y creciendo hasta la asombrosa suma de $3 millones. Me quedé atónito. No podía creer lo que estaba leyendo. Durante años. Había luchado. Sobreviviendo con 2 trabajos. Mientras mis padres se sentaban sobre esta fortuna que me pertenecía por derecho. Sentí una mezcla de emociones: ira, traición y, extrañamente, reivindicación. Este era otro ejemplo más de su favoritismo. Pero esta vez había ramificaciones legales. Me puse en contacto con el abogado que había enviado la carta. Un hombre llamado Daniel Hoffman. Era meticuloso, profesional y comprensivo con mi situación. Explicó que mis padres no tenían derecho legal a retener el fideicomiso una vez que alcanzara la edad especificada en el testamento de mis abuelos. Sin embargo, dado que no habían cumplido con sus deberes como fideicomisarios, tendríamos que ir a los tribunales para obligarlos a ceder el control de los fondos. No estaba emocionado por otra batalla legal. Pero no había forma de que fuera a dejarlo pasar. Daniel me aseguró que el caso era sólido, el testamento de mis abuelos era explícito. Y el rastro de papel dejaba poco margen para la interpretación. Aún así, no podía evitar la sensación de traición. Mis padres no solo me habían abandonado cuando más los necesitaba, sino que habían retenido activamente recursos que podrían haber cambiado mi vida. El proceso judicial fue agotador. Pero sencillo. Mis padres no opusieron mucha resistencia. Tal vez sabían que no tenían ninguna posibilidad. O tal vez estaban demasiado avergonzados por la exposición de otra de sus mentiras. De cualquier manera, el juez falló a mi favor. Se me otorgó acceso completo al fideicomiso, junto con una severa reprimenda dirigida a mis padres por su grave mala gestión. Al salir de la sala del tribunal, sentí una extraña sensación de cierre. El dinero era significativo. Incluso cambió mi vida. Pero no se trataba solo de eso. Se trataba de reclamar algo que habían intentado quitarme. Definitivamente tener la ventaja en una dinámica en la que siempre había sido el desamparado. Con los fondos en mi poder, me enfrenté a una nueva pregunta: ¿ahora qué? Durante años, mi enfoque había sido sobrevivir. Demostrar que podía hacerlo por mi cuenta. Ahora, con seguridad financiera, tenía la libertad de pensar en grande. Quería hacer algo significativo. Algo que reflejara las lecciones que había aprendido a través de todo este caos.
Fue entonces cuando se me ocurrió la idea, una organización benéfica. A lo largo de mi terrible experiencia, me había encontrado con innumerables historias de personas que, como yo, habían sido víctimas de manipulación o abuso financiero. Ya fueran padres controladores, parejas explotadoras o desigualdades sistémicas. El tema era el mismo, personas impotentes por aquellos que deberían haberlas protegido. Quería cambiar eso. Utilicé parte de la herencia para establecer la Fundación Fénix, llamada así por la idea de resurgir de las cenizas de la adversidad. La misión de la fundación era brindar asistencia financiera, recursos legales y asesoramiento a personas que habían sido víctimas de abuso financiero. No se trataba solo de dar dinero, se trataba de darles a las personas las herramientas para reconstruir sus vidas y recuperar su independencia. El proceso de construcción de la fundación fue desafiante y gratificante. Trabajé con abogados, asesores financieros y trabajadores sociales para crear un programa sólido que pudiera tener un impacto real. En el camino, conocí a personas increíbles que compartieron sus historias conmigo, historias de resiliencia, supervivencia y, en última instancia, triunfo. Una de las primeras personas a las que ayudamos fue una mujer llamada Rachel. Había estado atrapada en un matrimonio abusivo donde su esposo controlaba todos los aspectos de sus finanzas. Cuando finalmente escapó, no tenía nada, ni dinero, ni crédito, ni sistema de apoyo. A través de la fundación, pudimos ayudarla a conseguir una vivienda, reconstruir su crédito y, finalmente, iniciar su propio pequeño negocio. Verla triunfar fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. La fundación se convirtió en mi nuevo propósito. Mi forma de convertir años de dolor en algo positivo. No borró lo que me había sucedido, pero me dio una sensación de control sobre mi narrativa. Ya no era solo una víctima, era alguien que podía marcar la diferencia. En cuanto a mis padres y Melanie, no he hablado con ellos desde el fallo judicial. Escucho fragmentos a través de conocidos mutuos, Melanie todavía está luchando. Mis padres todavía están tratando de justificar sus acciones. Pero he hecho las paces con el hecho de que ya no son parte de mi vida. No los odio. Simplemente ya no tengo espacio para ellos. El último mensaje de mis padres llegó una noche, mucho después de que pensé que el polvo se había asentado. Estaba en casa, trabajando en algunos papeles para la Fundación Fénix, cuando mi teléfono vibró. Era un correo electrónico. Al principio, ni siquiera reconocí la dirección. Mis padres nunca habían sido expertos en tecnología y rara vez se comunicaban por correo electrónico. Pero allí estaba. En mi bandeja de entrada, una línea de asunto que decía, necesitamos hablar. Dudé antes de abrirlo. Una parte de mí quería eliminarlo en el acto. Dejarlo sin leer como las docenas de otros mensajes que habían enviado a lo largo de los años. Pero la curiosidad, o tal vez algún hilo persistente de esperanza, pudo más que yo. El correo electrónico era largo, lleno de una mezcla de súplicas, justificaciones y acusaciones. Escribieron sobre cómo me extrañaban, cómo no entendían por qué estaba siendo tan frío con ellos. Mencionaron a Melanie, diciendo que estaba luchando más que nunca y necesitaba que su familia la apoyara. Luego vinieron las culpas, después de todo lo que hemos hecho por ti. Así es como nos lo pagas, y somos tus padres. Alex. Nos debes respeto. Leí todo 2 veces. Solo para asegurarme de que no estaba malinterpretando nada. Eran ellos clásicos, desviando la culpa, negándose a asumir la responsabilidad y tratando de manipularme para que me sintiera culpable por decisiones que tenía todo el derecho de tomar. No era la primera vez que lo intentaban. Pero algo en ello se sentía definitivo. Como si estuvieran haciendo un último intento desesperado por recuperarme. Esa misma noche, recibí un mensaje separado de Melanie. El suyo era más corto, pero no menos manipulador. Me acusó de arruinarle la vida, de poner a nuestros padres en su contra y de ser egoísta por no ayudarla cuando lo necesitaba. Te arrepentirás algún día, escribió. Como si sus palabras pudieran asustarme y hacerme someter. Cerré mi computadora portátil y me senté en silencio durante mucho tiempo.
Pensé en todo lo que había sucedido, los años de negligencia. Las batallas judiciales. Las mentiras y las traiciones. Pensé en las veces que lloré hasta quedarme dormido cuando era adolescente, preguntándome por qué no era lo suficientemente bueno para mi propia familia. Pensé en lo duro que había trabajado para construir una vida para mí, solo para que ellos intentaran derribarla una y otra vez. Luego pensé en la Fundación Fénix, en Rachel y las otras personas a las que habíamos ayudado. Pensé en la vida que estaba construyendo, una llena de propósito y libertad. Y en ese momento, la decisión se hizo clara. No respondí a sus mensajes. En cambio, escribí una sola oración en un papel y la pegué en el tablón de anuncios de mi oficina: el pasado no te posee. Se convirtió en mi mantra. Un recordatorio de que no tenía que dejar que sus acciones me definieran ni dictaran mi futuro. Durante las próximas semanas, tomé medidas concretas para cerrar la puerta a ese capítulo de mi vida. Bloqueé sus direcciones de correo electrónico y números de teléfono, asegurándome de que ya no pudieran comunicarse conmigo. Incluso me mudé a un nuevo apartamento y mantuve la dirección en privado, en caso de que decidieran aparecer sin previo aviso. No fue una decisión fácil, pero se sintió como la única manera de protegerme verdaderamente de su toxicidad. A pesar de cortar los lazos, no pude evitar reflexionar sobre las lecciones que había aprendido de la experiencia. Durante años, dejé que sus palabras y acciones moldearan la forma en que me veía a mí mismo. Había internalizado sus críticas, su favoritismo y su manipulación. Pero ahora entendía que su comportamiento decía más sobre ellos que sobre mí. No era mi trabajo arreglarlos ni cargar con el peso de sus expectativas. Decidí escribir sobre mis experiencias en el blog de la Fundación Fénix. No fue una publicación fácil de escribir, revivir esos recuerdos fue doloroso. Pero sentí que era importante compartir mi historia. Quería que otros supieran que no estaban solos. Que estaba bien establecer límites y priorizar su propio bienestar. Incluso si eso significaba alejarse de la familia. En la publicación, escribí sobre la importancia del respeto por uno mismo y los peligros de dejar que la culpa dicte tus decisiones. Hablé sobre cómo la manipulación puede presentarse de muchas formas y cómo reconocerla es el primer paso para liberarse. Lo más importante es que animé a los lectores a confiar en sus instintos y a recordar que el amor no debe doler. La respuesta fue abrumadora. La publicación se volvió viral y recibí cientos de mensajes de personas que habían pasado por experiencias similares. Algunos compartieron sus propias historias de familias tóxicas y abuso financiero, mientras que otros simplemente me agradecieron por darles el coraje de hacer un cambio en sus vidas. Fue humillante y desgarrador. Todo al mismo tiempo. Un mensaje me llamó la atención. Era de un hombre llamado Marcus, que había sido repudiado por sus padres después de negarse a firmar un préstamo para su hermano menor. Escribió sobre cómo había pasado años sintiéndose como un fracaso, como si hubiera decepcionado a su familia. Pero después de leer mi publicación, se dio cuenta de que no estaba solo. Tu historia me dio la fuerza para seguir adelante. Escribió. Gracias. Fueron momentos como ese los que me recordaron por qué había comenzado la fundación en primer lugar. Convertir mi dolor en algo positivo no borró el dolor, pero le dio sentido. Convirtió un capítulo de mi vida que había sido definido por la pérdida en uno definido por el crecimiento. En cuanto a mis padres y Melanie, no tengo idea de dónde están ahora o qué están haciendo. Supongo que todavía están enredados en su red de mentiras y excusas. Pero eso ya no me preocupa. Ya no los odio. En todo caso, siento lástima por ellos. Nunca conocerán la libertad que proviene de dejar ir la ira y el resentimiento. Nunca sabrán lo que se siente construir algo significativo a partir de las cenizas de sus errores. Mi consejo final para cualquiera que lea esto es simple: no dejes que nadie, ni familia, ni amigos, ni nadie, se aproveche de tu amabilidad ni te haga sentir culpable para que sacrifiques tu felicidad. Establece límites y hazlos cumplir. Y no te disculpes por proteger tu paz. La vida es demasiado corta para cargar con el equipaje de otra persona. Y recuerda, no importa lo difícil que se ponga, el pasado no te posee. Tienes el poder de escribir tu propia historia.
tal como lo hice yo. Y créeme. Vale la pena.